Muy buenas tardes, amados hermanos. Soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, haciéndole compañía. Para mí es de bendición poder compartir verdades del Evangelio de salvación con todos y cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo la verdad de la palabra del Señor para que todos, con una meta en común, con un fundamento en común, con un propósito en común, podamos darle continuidad a la multiplicación del Evangelio del Reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en la tierra. Qué bueno que Dios nos permite estar en sintonía con la verdad del Evangelio de salvación, con todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Ahí está saliendo una foto de un café que me regalaron y estoy tratando de ver cómo volver a estar con ustedes. Ahí estoy. El Evangelio de salvación, el Evangelio de vida, el Evangelio de poder, el Evangelio de autoridad, el Evangelio de gloria, el Evangelio de relación con Dios, el Evangelio de santidad, el Evangelio de pureza. Los acontecimientos sociales, políticos, económicos en el mundo entero están tomando incidencia de una forma muy sentida, muy fuerte en todos los países que están en nuestros alrededores. La situación de Venezuela, de Haití, de República Dominicana, todo lo que está aconteciendo en Latinoamérica, son temas que nosotros, la iglesia, deberíamos considerar, deberíamos tratar, deberíamos prestarle atención, porque de espaldas a las realidades sociales, nosotros no podemos predicar a Jesucristo. De espaldas a las injusticias, nosotros no podemos predicar a Jesucristo. Siendo indiferente al maltrato de nuestros gobernadores hacia el pueblo, nosotros no podemos predicar a Jesucristo. Tenemos que sacarnos de la mente que la iglesia es un ente que se reúne solamente para alabar y ya. La iglesia alaba, se llena del poder del Espíritu Santo, pero la iglesia es un ente transformador, la iglesia es un ente que motiva al desarrollo, a la independencia, a la liberación de los pueblos. Esa es la esencia del Evangelio de Jesucristo. El primero que vemos libertando a un pueblo es a Dios, dándonos ejemplo. Y estamos preparando un tema en ese tenor, la iglesia como un ente de cambios social. Estamos preparando este tema para compartirlo con todos ustedes, pero tenemos un tema que nos ocupa y en ese estamos invirtiendo un poco de tiempo. Dice las Escrituras, y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes ameritaban la ley? La ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas,
para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para ellos fue dada la ley. Cabe decir que en ningún momento de la trayectoria del Evangelio de salvación, ni esa ley, ni ese motivo, ese por qué fue dada esa ley, han sido quitadas. Jesucristo no vino a quitar la ley ni a los profetas. Él no vino a abrogarlo, sino a darle el cumplimiento correcto, el cumplimiento exacto. Y el cielo y la tierra pasarán, pero ni una palabra de su ley, ni una jota, ni una tilde, ni un rabito decorativo que se le hacía a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, podía omitirse de lo que Dios había dado a través de la ley. Porque dijimos en una entrega que así como Dios es eterno, su palabra es eterna. Y así como Dios no cambia, su palabra no cambia. Dios no tiene un mandamiento hoy y un mandamiento mañana. Dios no tiene una revelación hoy para que el hombre se acerque a Él y una revelación mañana. Dios tiene una revelación, Dios tiene un mandamiento, Dios tiene una palabra, Dios tiene una ley, y todo lo que Él da es mientras el hombre esté vivo. Él no conoce ni etnia social, Él no conoce nivel cultural, nada. Él da regulaciones para que el hombre se regule por ella. Entonces, ya vimos cuáles son las sobre la carne, que son manifiestas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y tienen que subrayar practicar. No es lo mismo que usted incurra en una falta por H o R, incurrió en una falta, aunque usted practique algo que la Biblia contradiga, que la Biblia enseñe, que la Biblia amoneste, que la Biblia corrija. Y repito, ¿quiénes ameritaban la ley? La ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Ahora, mi pregunta es si eso ha cambiado. Mi pregunta es si eso que está escrito ahí, no importa el tiempo que tenga escrito, ya no tiene vigencia. ¿Es el evangelio de hoy el mismo del siglo I? El evangelio que predicamos hoy no es el evangelio que se predicó en el siglo I, ni en siglos anteriores al actual. Lo que antes era plausible de reprimenda y disciplina, ahora abunda en nuestros medios. Por el solo hecho de tener un local grande, una congregación repleta de personas, echan a un lado, sacrifican el fundamento de la verdad, de la palabra de salvación. Porque su meta es esa, tener un ministerio medible, tener un ministerio apetecible por otros, tener un ministerio en competencia con otros. Lo que era plausible de reprimenda, de disciplina, ahora abunda en muchas de nuestras congregaciones. Por el expreso interés de los ingresos económicos, que se mantengan, que aumenten. Lo que menos interesa a algunos es la salvación de las almas. Por tales motivos, contamos con muchos mensajes motivacionales, no escriturales,
alejados de la santidad y pureza requerida en las Escrituras para los que deseen ser salvos. De eso trata el Evangelio, de la salvación del hombre. Esa es la meta del Evangelio, la salvación del hombre. He tratado casos múltiples de fornicación, adulterio, etc. Y me he asombrado con la complacencia de los líderes principales ante tales personas que incurren en esta falta. A quien ni siquiera se le disciplina y ni lo exime de sus responsabilidades por el solo hecho de que esa persona ofrenda, diezma bien, porque esa persona, él o ella están aquí y tal familia, tal grupo de personas están aquí porque ellos están aquí. Y mantienen a esa persona de esa condición administrando a los santos, liderando a los que están pagando un precio por preservar las verdades del Evangelio de salvación que Cristo nos legó. Yo no voy a venderme como un santurrón. Yo no soy un santurrón. Yo cometo errores como todo ser humano que tenga un ombligo ahí a mitad de su abdomen. Cometo errores. Pero el Evangelio tiene sus regulaciones propias. Y el que quiera acercarse a Dios y agradarle tiene que regularse por las exigencias del Santo Evangelio que a nosotros se nos han dado. Que hayan hermanos que incurran en una falta, sí. Todo hombre es pecador. Y la capacidad y la responsabilidad de la iglesia es acoger a ese hermano que incurrió en una falta, la que sea, no importa. Y hacer que ese hermano venga al entendimiento, venga a la cordura, limpiar a ese hermano para que esa falta en ese hermano o hermana no se haga práctica. La Escritura es clara y la Escritura es directa. Levítico 20:23 dice que no anden en la práctica de las naciones que yo echaré de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Y le dije al principio que subrayaran el término práctica, porque tampoco vengo a enviar a todo el mundo para el infierno y un hermano que incurrió una falta por HR a crucificarlo y que ya no tiene esperanza de comunión con Dios como hacen muchos. No. Una cosa es una práctica consciente de una persona que sabe que no debe y hace. Y otra cosa es incurrir en un pecado al cual tú no estás habituado y que hubo consecuencias que te acorralaron y te llevaron a eso. Entonces, cada circunstancia, el ministro, el líder, debe tratarla individualmente. No señale al que falle hoy, usted puede fallar mañana. No critique al que esté débil hoy, usted puede debilitarse mañana. No se aparte de aquel que incurrió en una falta hoy, porque usted mañana puede incurrir en una falta peor. Cuando hablamos del juzgar a los demás, en eso se condensaba la enseñanza. No es malo que nosotros juzguemos al que viola la palabra. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros juzgamos, estamos dando el derecho legal de que otros nos juzguen a nosotros si nosotros incurrimos en esa falta. Por eso la Biblia dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Ahora, Levítico 20:23 dice, y no andéis en la práctica, yo quiero que subrayen práctica de las naciones, que yo echaré de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Usted sabe que Dios no castiga a nadie. Es frecuente oír en las iglesias nuestras que Dios castiga a alguien. Dios disciplina, Dios corrige, Dios amonesta. Ahora, cada obra que es una semilla a la cual yo me habitúe,
esa obra trae su propia consecuencia. No es que Dios dice, bueno, Felipe sembró una mata de China, pero a mí me place que la China le dé mango. No, si sembré una mata de China, esa mata tiene que darme China. Porque lo que yo siembro es lo que yo voy a cosechar. Entonces, cada persona que viola los principios establecidos por Dios es responsable de lo que eso que ha hecho trae como consecuencia. Ahora, ¿cuáles todas estas cosas hicieron los de esas naciones? ¿Cuáles todas estas cosas fue que hicieron lo de estas naciones? Y todas las enseñanzas de esta semana van a girar en torno a esas, ¿cuáles todas estas cosas hicieron los de las naciones? En las Escrituras se especifica, no hagan como hacen los egipcios. No hagan como hacen los de Canaán. Todo el capítulo 18 de Levítico nos señala estas prácticas, las que eran comunes en estos pueblos, las cuales Dios no quería que su pueblo imitara. Pero no olvidemos que todo inició con Adán. El magnetismo que nos atraerá a todas estas prácticas se debe a la desobediencia de Adán. Crecer en número solamente no es crecer en Dios. Me apena ver cómo hemos decrecido por nuestra falta de identidad a pesar de haber crecido numéricamente. Me apena ver cómo hemos decrecido espiritualmente a pesar de que hemos crecido en técnica, en práctica, en congresos, en enseñanzas que son buenas, pero que no dan en el clavo de lo que en realidad cautiva al hombre, aleja al hombre de Dios. Entonces, la primera persona que tenemos que analizar para que veamos cuáles prácticas Dios no quiere que nosotros practiquemos es Adán. Porque ¿cuál Adán? Hay transgresores y hay desobedientes. El pecado de Adán fue que él se convirtió en un transgresor. Él desobedeció. Entonces, ¿cuál Adán? Hay transgresores y hay desobedientes. Siendo que Adán fue el primer transgresor y desobediente humano, su transgresión mostró la postura de Dios ante esta irreverencia. Cuando Adán desobedece, esa desobediencia trajo como consecuencia que el hombre sepa cómo Dios reacciona ante los tales. Por eso subrayo que su transgresión mostró la postura de Dios ante esta irreverencia. Número 1, fue echado fuera del huerto. Huerto, el lugar de comunión con Dios, Gad Edem, el lugar de comunión con Dios. El lugar donde Dios se le revela al hombre. Es como una prolongación del cielo en la tierra, porque ese huerto, según Génesis capítulo 2, no fue creado, fue plantado. Entonces ese huerto es una prolongación, ese huerto le permite a Dios poder estar en lo creado sin estar en lo creado para no hacerle daño a lo creado. Entonces fue echado fuera del huerto. Número 2, la tierra se le negó. Número 3, activó el pecado sobre toda la raza humana. Hoy en día tenemos muchos transgresores, tenemos muchos desobedientes en muchas de nuestras congregaciones. Dios no cambia. Si la transgresión y desobediencia de Adán fue necesaria, fue lo único que Dios necesitó para sacarte fuera del huerto, del lugar de comunión con Él, para que la tierra se te niegue, para que se te dificulten las cosas, para activar el pecado sobre la naturaleza humana, para activar la muerte, las enfermedades, la ignorancia, la limitación del hombre al tiempo. Y Dios no cambia. Pensemos, ¿qué pasará con nosotros
cuando nos convertimos en transgresores y en desobedientes. ¿Qué es un transgresor? Se define como una persona que transgrede una ley, una norma, un pacto, una costumbre. ¿Qué es lo que es un desobediente? Un desobediente es quien desobedece o es propenso a desobedecer. Cuando definimos términos, nos permiten visualizar el porcentaje de uno y otros que convergen en nuestras congregaciones. Cuando yo sé lo que es un transgresor y cuando sé lo que es un desobediente, yo puedo evaluar el porcentaje de transgresores y de desobedientes que hay en nuestras congregaciones. A lo que debemos prestarle suma atención. Cuando entendemos los términos, comprendemos mejor las escrituras. Dios no reacciona igual ante un pecado y una rebelión. Tengo una noticia para la iglesia. Las escrituras enseñan que no todos los pecados son iguales. Es frecuente escuchar en nuestro medio decir que pecado es pecado. No. Pecado es pecado, pero no todos los pecados son iguales. Hay pecado de muerte, hay una doctrina para el pecado en las escrituras. Hay pecado de muerte y hay pecados que no son de muerte. Hay pecado por lo cual yo permito que se ore, dice el apóstol, pero hay pecado por lo cual yo no permito que se ore. Entonces la iglesia tiene que conocer términos para ejercer con eficacia y preservar las almas de las personas que han incurrido en una falta y que son nuestra meta para nosotros restaurarlos y no alejarlos del camino de salvación, de salud, de vida eterna. No todos los pecados son iguales. Para Dios no es lo mismo un pecado que una rebelión. Muchos de nuestros líderes lo ven igual, pero Dios los considera diferentes. Entonces tenemos personas que pueden incurrir en una falta, en un pecado, y tenemos personas que están habituados a un pecado. El trato no es el mismo. Una persona que practique, una persona que sea reincidente en, una persona que incurre en una falta. Entonces, nosotros debemos tener la capacidad de evaluar, sopesar todas esas cosas. Hay muchos hombres de Dios, tanto en las escrituras como en la época actual, que por H o R han incurrido en una falta. Y su corazón es noble. Y esa falta, usted no se imagina cómo esa falta apocó a ese hombre, limitó a ese hombre, puso a ese hombre a pensar cosas contrarias a su relación con Dios, a su perspectiva de vida ministerial. Y ahí es cuando la consejería y el cuidado y la mentoría tiene que ejercerse con eficacia. Yo no me estoy contradiciendo. Yo estoy diciendo que eso no debe estar en la iglesia, pero estoy diciendo que debemos tener cuidado porque hay hermanos débiles que pueden incurrir en una falta. Y tú no puedes descuidarte de ellos, tienes que cuidarlo, tienes que fortalecerlo, tienes que motivarlo, tienes que libertarlos. Y darle la oportunidad de reencontrarse en la posición en donde ellos fallaron y que de ahí en adelante su relación con Dios continúe creciendo. Esa es responsabilidad de la iglesia. No apoyamos lo malo, no dejamos de hablar de lo que tenemos que hablar y de enseñar lo que tengamos que enseñar. Y si alguno incurre en falta, así como tenemos un abogado en el cielo, a Jesucristo, así también tenemos mentores, tenemos consejeros, tenemos personas que están velando para que esa persona entienda la gravedad de su falta y no se convierta en un practicante de eso. Yo pudiera contarle mucho testimonio, pero
No le voy a contar testimonio, porque yo no estoy aquí para señalar un caso específico ni señalar a nadie. Quiero concentrarme y que nos concentremos en lo que dice las Escrituras. Entonces, la primera persona que tenemos que estudiar, analizar es a Adán, su transgresión y su desobediencia. Ya le definí qué es transgresión y qué es desobediencia, y tenemos que crecer por ahí y evaluar. Y tenemos que preparar agendas de enseñanza, de talleres, de congresos que son buenos, pero para fortalecer a la iglesia en esta área. Yo hace tiempo que dejé de usar algunos materiales que nos venden. Nos los venden de enseñanza de escuela bíblica dominical. Son muy buenos, no son malos. No tengo nada en contra de las enseñanzas que ellos dan. Son enseñanzas muy buenas, muy potables, muy de todo. Y nos cuestan dinero. Pero esas enseñanzas que se preparan desde el escritorio, bajo el aire acondicionado de una oficina, no responde a la realidad del entorno en el cual usted ministra. Cuando yo comprendí eso, dije, no más material de estudios bíblicos para enseñar en la escuela dominical, porque la realidad del barrio es otra. Aquí tenemos menores teniendo relaciones sexuales con personas adultas. Aquí tenemos homosexualismo, aquí tenemos lesbianismo, aquí tenemos santería, brujería, aquí tenemos droga, tráfico de droga, consumo de droga. La realidad del entorno, la película que nosotros estamos viviendo, no se compensa con las enseñanzas que nos están impartiendo. Repito, no son malas, son buenas, son potables, pero todavía nosotros no estamos a ese nivel. Todavía nosotros no volamos tan alto. La realidad nuestra es otra. Entonces estamos recibiendo una enseñanza, una impartición demasiado buena, pero no tenemos dónde desarrollarla. Y es mejor que usted se reúna con su equipo de maestros y preparen enseñanzas de 12 semanas, de 24 semanas, para que usted capacite a toda la congregación cómo afrontar una situación de un hermano que incurre en una falta. Cómo afrontar una situación de un hermano que es reincidente en esa falta. Cómo confrontar una situación de fornicación, de adulterio, de lesbianismo, de homosexualismo. Cómo, que es lo que sí está en nuestro entorno. Entonces la iglesia va a recibir una enseñanza todos los domingos que se va a reflejar con la realidad del entorno. Y se le hará fácil decirle a otros, aconsejar a otros, motivar a otros a que vengan a la iglesia, porque la iglesia considera esos temas y tiene respuesta a las limitantes que tú estás confrontando. Entonces, la primera persona que tenemos que estudiar es Adán, su transgresión y su desobediencia. Ahora, ¿cuál las generaciones del tiempo de Noé? Vaya haciendo la tablita. Adán, transgresor, desobediente. Ahora, las generaciones del tiempo de Noé, impíos y pecadores. La generación de Noé, y no se olviden que para Dios no todos los pecados son iguales. Hay pecado de muerte del Antiguo Testamento y se convierte en doctrina en el Nuevo Testamento, y hay pecados que no son de muerte. Cada pecado tiene su paga, la paga del pecado es muerte, pero Dios no considera todos los pecados iguales. Si no entienden ese fundamento, cuando concluyamos en la semana el tema, vamos a quedarnos en el aire. Ahora, ¿cuál las generaciones del tiempo de Noé? Impíos y pecadores. La generación de Noé fue objeto de un castigo divino. ¿Por qué? Por la abundancia de impiedad y pecaminosidad en los habitantes de la tierra. Es un reflejo de lo que está viviendo la sociedad hoy en día. Una abundancia de impiedad
y de pecaminosidad. Trajo como consecuencia el diluvio. El diluvio. Hoy estamos a 20 de Heshvan del 5780. Quiere decir que el diluvio ocurrió, hoy es lunes, el sábado pasado ocurrió el diluvio. Y ese diluvio que ocurrió conmemorativamente hace 2 días, el 18 de Heshvan, una semana después de la muerte del hombre que duró más tiempo en la vida, Matusalén. Dios le dio una semana de luto al pueblo. Cuando Matusalén muere, Dios le da una semana de luto a ver si la aflicción y la pena de haber perdido a ese maestro, porque era un maestro, era un consejero, era un vidente. Cuando usted lee el Targum, usted va a ver todo lo que Matusalén hacía a favor del pueblo. Toda la consejería que daba y todo lo que él hacía. Entonces Dios le dio una semana de luto a ver si esa pérdida lo sensibilizaba a ellos y dio poder evitar el diluvio. Pero no ocurrió. Y el diluvio vino un día como el sábado pasado, que era 18 de Heshvan del 5780, pero de su año. Un día como el sábado ocurrió el diluvio. Entonces, ¿por qué Dios permite el diluvio? Porque los hombres, la generación del tiempo de Noé, eran impíos y eran pecadores. Abundaba la impiedad y abundaba la pecaminosidad en los habitantes de la tierra. Y eso trajo como consecuencia el diluvio. La extinción de todos los que obraban conforme al ritmo impuesto o a lo que estaba de moda. ¿Usted sabe cuáles son las modas que nos quieren imponer a nivel mundial en estos tiempos, en todas las naciones? Es una imposición, es a la mala que quieren imponer una anticultura que regula a los hombres. Y existen gobiernos que se prestan a seguir el juego a quienes están imponiendo esas anticulturas. Y eso trae una consecuencia de parte de Dios. Toda acción traerá una reacción de una magnitud igual y contraria. Así como el hombre se desenfrene, así mismo será la permisibilidad de Dios, de que esas raíces negras arropen y sofoquen todos los frutos sobre el cual el hombre se desarrolla. Hoy en día, los mismos pecados, las mismas impiedades que se protagonizaban en el tiempo de Noé se están concibiendo en muchas de las congregaciones de la cotidianidad y en muchos de los pueblos del mundo. Y nos olvidamos que Dios no cambia. ¿Cómo definir a un impío? He escuchado personas decir, no, que los impíos están en la iglesia, que en el mundo lo que hay pecadores y en la iglesia lo que hay impío. Porque el impío es el que conoce la piedad. Sin dejar de ser cierto, en cierta medida, lo que dicen, vamos a definir, es sencillo. Vamos a aprender a conocer los términos. Y los términos nos van a ayudar a comprender cuál es la situación real de la iglesia. ¿Qué porcentaje de cada una de estas cosas están imperando en la iglesia y cuál porcentaje no está imperando? ¿Cómo definir a cada una de las prácticas que se ven negativas en la iglesia? Un impío se define como quien no tiene o no siente compasión o piedad. Esté en la congregación o esté en el mundo, fuera de la congregación, no importa. Un impío es una persona que no siente o no tiene compasión o piedad. Es una persona que no demuestra ninguna devoción religiosa, entre comillas, o ningún respeto por las cuestiones religiosas.
también entre comillas. Mateo 24, 37 al 39 dice de la manera siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, oiga lo que yo le voy a hablar, comiendo, comer es pecado, bebiendo, beber es pecado, casándose, casarse es pecado, y dándose en casamiento, que yo dé mis hijas en casamiento, es pecado. Entonces, en los tiempos de Noé, subraya el escrito que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día en que vino el diluvio. No entró en el arca, pero el gran porcentaje de la población falleció. Y no entendieron, dice la Escritura, versículo 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y tienen que subrayar comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y en Lucas 17, 28, 30 dice: y así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot? Comían así como comían en los días antes del diluvio. Bebían así como bebían en los días antes del diluvio. Compraban, comprar es malo. Vendían, vender es malo. Plantaban, plantar es malo. Edificaban, edificar es malo. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces quizá mañana veremos cuándo comer es malo, cuándo beber es malo, cuándo comprar es malo, cuándo vender es malo, cuándo casarse es malo, cuándo darse en casamiento es malo, cuándo negociar, cuándo traficar es malo. Porque tanto Lucas 17, 28 al 30, como Mateo 24, 37 al 39, nos están especificando cosas que así superficialmente, cuando usted la lee, dice, pero ven acá, lo que están es comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y Dios permite un diluvio por eso. Y cuando estaban comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, edificando, y Dios permitió el juicio por eso. Pero los dos escritores especifican que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo así será? Estaremos vendiendo, traficando, comprando, bebiendo, comiendo, casándonos y dándonos en casamiento. Vamos a ver los condimentos que hacen que esas exigencias buenas que Dios le dio al ser humano para su desarrollo, su estabilidad, su expansión, sean plausibles de que provoquen un juicio, un castigo. Y así podríamos ir citando prácticas desordenadas que están formando parte en muchas de nuestras congregaciones sin que exista un líder que les llame a capítulo, que los reprenda, que los discipline, los tenga por gentil, que los tenga por publicano, que los tenga como que todavía no han conocido a Jesucristo. Tales como irreverentes y profanos. Defina qué es un irreverente, defina qué es un profano. Ahora, ¿cuándo comer y beber es malo? El libro texto, las escrituras. Usted se va a las escrituras, en la Tanakh, el Antiguo Testamento, o se va a las escrituras, en la Brihadacha, en el Nuevo Testamento, y usted va a ver cuándo comer o beber es malo.
Dice Romanos 13:13, Nuevo Testamento, pacto renovado, Brihadacha. Oiga lo que dice Pablo, Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera. Ahí comer y beber es malo. Entonces, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, estaban en glotonería, estaban en borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. Y Apocalipsis 2:20-22, y con esto termino, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que lo que significa es perjura, que se dice profetiza, se llama a sí mismo profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, yo estoy haciendo una tablita y estoy resumiendo cuándo comer y beber es malo. Cuando lo hago con glotonería, cuando soy esclavo de la borrachera, cuando como cosas sacrificadas a los ídolos, entonces comer y beber es malo. Levítico 7:18 dice, si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto. Un rechazo de parte de Dios. Ni le será contado como bendición. Abominación será. Y la persona que de él comiere llevará su pecado sobre sus hombros. Deuteronomio 21:20 dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Aquí vemos algunos versículos que nos enseñan las escrituras en los dos testamentos, cuándo comer y beber es malo. De mañana en adelante veremos cuándo casarse es malo, cuándo darse en casamiento es malo, y sobre estas enseñanzas nosotros debemos edificar a la iglesia. Por último, además la persona que tocara alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de el Señor, aquella persona será cortada de entre el pueblo. Le serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Toda una serie de enseñanzas, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, que nos enseñan qué comer, cuándo beber, qué beber y cuándo lo que nosotros estamos supuestos a consumir, a lo cual nosotros tenemos derecho a hacer, a ejercer, se convierte en algo malo que permite el juicio de Dios. Dios tiene normas regulatorias, es la enseñanza. Comer y beber es malo cuando violamos sus normas expresadas en ordenanzas, tales como comer cosas sacrificadas a los ídolos, la glotonería, la borrachera, comer carne con su sangre. Esto era lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Noé. Eso era lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Lot. Por eso vino el diluvio y por eso vino la catástrofe que pasó en Sodoma, en Gomorra. Lo mismo que ocurrirá en el tiempo de la segunda venida del Señor, lo cual nosotros deberíamos estar predicando. Recuérdense que hay mensajes que no podemos pasar por alto. La venida del Señor no podemos obviarla. El poder del nombre no podemos obviarla. La gracia, la liberación que hay en su sangre, la santidad, la pureza, la coinonía. Hay mensajes que no podemos obviar y que no pueden salir de nuestras enseñanzas cotidianas, regulatorias. Cada pueblo preserva su identidad. Eso es lo que le da originalidad y marca la diferencia. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo no?
¿Por qué la iglesia se deja cautivar y se deja seducir por cualquier viento de doctrina superflua? ¿Por qué mucha iglesia no mantiene su identidad? Y al mantener su identidad mantiene su relación y su intimidad con aquel que lo apartó, con aquel que lo llamó. Nosotros tenemos que rendirle cuenta a Dios por la responsabilidad que Él ha puesto sobre nuestros hombros. Dios va a llamarnos a cuenta. Muchos me ven la primera vez y cuando ven mi informe, ven mi línea, no me vuelven a ver. Gloria a Dios. No estoy buscando like, ni números, ni reproducciones. Estoy buscando que uno o dos entiendan que sobre nuestros hombros está la responsabilidad del evangelio legado. La multiplicación de la palabra de vida. Que no tenemos que seguir un patrón que se nos haya prefijado, preordenado. Que se limite solamente a bendiciones materiales, a viajes, a ir, a venir, a tornar, a virar, a abundancia, a prosperidad. A pasar el desierto y a menospreciar y darle la mano a aquel que no estuvo con usted en el desierto. Esos mensajes que nos están imponiendo tenemos que echarlo a un lado y predicar el evangelio de salvación, que es lo que al hombre le está haciendo falta. Y como usted asuma la verdad del evangelio, eso va a devolvérsete con bendiciones físicas, económicas, materiales, intelectuales. En Génesis 43:32 hay un versículo que me está girando mucho en la cabeza y se lo voy a decir. Dice, y pusieron para él aparte. Ayer, todos esos versículos que le estoy diciendo son mensajes que cuando usted los asuma y usted los enseña con su formato, no tiene que enseñar como yo enseño, cuando usted lo enseña con su formato, con su gracia, va a edificar a la iglesia. Porque la iglesia tiene hambre que se le predique la verdad salvadora. La iglesia tiene hambre que se le predique la verdad del evangelio de salvación. ¿Sabía usted que la Biblia no te manda a predicar a las naciones? ¿Sabía usted que en la Gran Comisión, cuando usted lee la Gran Comisión y hace una crítica textual, refugiándose en el idioma en el cual fue escrito el testamento, lo que te está hablando es que se le predique a toda etnia, a toda raza, a toda cultura? Pero resulta ser que toda etnia se encontraban en Jerusalén. En Jerusalén habían romanos y habían griegos. Así como aquí hoy tenemos haitianos, tenemos chinos, puertorriqueños, tenemos europeos, tenemos personas del mundo entero. Para yo predicarle a personas del mundo entero cuál fue el mandato que hay en la Gran Comisión, yo no tengo que coger un ticket e irme a hacer un lío económicamente para ir a hacer una misión. No, aquí yo tengo personas de toda etnia que necesitan la predicación del evangelio de salvación, que es lo que está haciéndole falta al mundo. El diablo se está empoderando y el diablo está jugando con lo que están jugando al evangelio. Hay quienes están en la iglesia que le están jugando el juego al enemigo. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos. Y aparte para los egipcios que con él comían. Fíjese. Pusieron para él aparte. Estamos todos en la mesa, pero pusieron para él aparte. Y separadamente para ellos. Y aparte para los egipcios que con él comían. ¿Por qué? Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Génesis 43:32. Defendamos con celo nuestra identidad. Mantengamos los principios que definen a los siervos de Dios, que definen a la iglesia.
a su iglesia, que es gloriosa, que es santa, que es pura, que es perfecta. Todo esto como resumen de estar en afinidad y apegada a la verdad escritural que Él nos legó. El paganismo ha propagado la fiesta de la Navidad, y usted ve iglesia celebrando Navidad y envuelta en Navidad, que es una fiesta pagana, y otras motivando la celebración de Halloween, del Black Friday, que no tiene nada que ver con nuestra cultura y idiosincrasia. El paganismo ha propagado la fiesta de la Navidad y ha vendido como que es relativa al nacimiento de Jesús, y ha logrado establecer un gran festín a nivel mundial de comer cosas sacrificadas a ídolos, hasta el grado de que muchas congregaciones las aceptan, las celebran en alusión al nacimiento de Jesús. Craso error. Por otro lado, está la fiesta de Halloween, que también ha calado no solo en nuestra cultura del pueblo común, sino que también en las congregaciones, como dijeron ahorita, y en algunos pseudo líderes cristianos que la justifican y la practican solamente por tener número en la congregación. Porque ya no se conforman con una iglesia de 100, la quieren de miles, porque otro, a Dios le dio la gracia de tener una iglesia de 1000. Y ahí viene una competencia y viene un desenfreno escritural. Mañana vamos a ver cuándo comprar y vender es pecado. Que Dios le bendiga. Parecen fuertes esta palabra, pero son azúcar. Parecen duras, pero no lo son. Es solamente la exigencia de aquel que diseñó y nos legó el Evangelio que nosotros hemos recibido en heredad para predicarlo a los hombres. Yo soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza. Sopórteme un poquito. Al final, todo lo que yo le enseño redundará para su estabilidad ministerial y para su crecimiento personal, para que su comunión con Dios sea auténtica y sea genuina. Dios le prosiga bendiciendo y será hasta la próxima ocasión. Espero, si el tiempo me lo permite, continuar mañana y edificarnos unos a otros. Recuerden que todo lo que yo hablo por aquí, quien no lo comprenda puede escribirme en privado y le dedico tiempo para esclarecerle cualquier tema en el cual usted no haya quedado claro. Dios le prosiga bendiciendo. Usted es un guerrero transformador. Vamos a transformar, vamos a impactar, vamos a motivar a otros a vivir el Evangelio que se nos ha legado. En el nombre insondable de Jesucristo. Amén.